Bienvenidos a su canal favorito donde exploramos el fascinante mundo de las series turcas, sus estrellas y todos los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy tenemos un vídeo explosivo literalmente. Porque vamos a analizar un tema que ha incendiado las redes sociales, la supuesta rivalidad, o mejor dicho, la comparación constante entre Kerem Bürsin y, bueno, otra estrella turca que está dando mucho de qué hablar. No vamos a guardarnos nada, vamos a diseccionar esta situación, a explorar los motivos detrás de esta comparación y, por supuesto, a hablar de sus series más exitosas. Así que prepárense para un viaje lleno de pasión, drama y, por qué no, un poquito de salseo turco. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente les traemos contenido exclusivo sobre las series turcas que amamos, análisis profundos, noticias de sus actores favoritos y mucho más. No se lo pierdan. Y si ya son parte de esta gran familia, déjenme un like y un comentario al final del vídeo para saber qué les pareció. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Kerem Bürsin se ha convertido en un nombre familiar en todo el mundo gracias a su papel en Sen Kalkam, donde interpretó al carismático y a veces un poco gruñón Serkan Bolat. Pero en los últimos tiempos ha surgido una figura que, según algunos fans, podría estar eclipsando a Kerem o al menos compitiendo por el título de galán turco del momento. Y ese nombre es Can Yaman. Can Yaman, con su físico imponente y su mirada penetrante, ha conquistado corazones alrededor del mundo con series como Erkencikus y Dolunay. Así que la pregunta que nos hacemos hoy ¿es justa esta comparación? ¿Hay realmente una rivalidad entre estos dos titanes de la actuación turca? Y lo más importante, ¿qué nos ofrecen cada uno de ellos que los hace tan especiales? Empecemos por Kerem Bürsin. Su carisma natural es innegable. Tiene una presencia en pantalla que te atrapa y una capacidad para transmitir emociones que te hace conectar con sus personajes de una manera muy profunda. En Sen Kalkam, su interpretación de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero emocionalmente distante, fue magistral. Logró humanizar a un personaje que al principio parecía frío e inaccesible, mostrando sus vulnerabilidades y su capacidad para amar. La construcción de su personaje fue tan convincente que incluso aquellos que al principio criticaban la rigidez de Serkan, terminaron rendidos ante su evolución. Sen Kalkam es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Sin embargo, pierde su beca y culpa a Serkan Bolat, el dueño de una prestigiosa empresa de arquitectura. Por una serie de circunstancias, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que son pareja, dando lugar a una serie de situaciones cómicas y románticas. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en muchos países de Latinoamérica, Europa y Asia. El guión, aunque a veces caía en clichés de la comedia romántica, supo mantener el ritmo y la frescura, explotando al máximo la química entre los protagonistas. ¿Por qué es relevante para esta comparación? Porque Sen Kalkam catapultó a Kerem Bürsin a la fama internacional y lo consolidó como uno de los galanes turcos más codiciados. Su química en pantalla con Hande Erçel fue sin duda uno de los factores clave del éxito de la serie. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. La magia que transmitían en pantalla era palpable, cada mirada, cada roce parecía genuino, alimentando la fantasía de los fans que soñaban con un romance real. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel trascendió la pantalla y se convirtió en un romance real. Los fans estaban encantados de ver a sus personajes favoritos viviendo su propia historia de amor fuera de la ficción. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, documentando sus viajes, sus cenas románticas y sus momentos más especiales. Se convirtieron en la pareja del momento, la personificación del amor de cuento de hadas. Sin embargo, la relación terminó y aunque ambos han mantenido un perfil bajo sobre el tema, algunos fans creen que esto ha afectado la imagen de Kerem, mientras que otros creen que le ha permitido mostrar una faceta más madura y profesional. La ruptura inevitablemente generó un debate entre los fans, algunos culpando a la presión mediática, otros a la incompatibilidad de agendas y otros, simplemente, aceptando que el amor, a veces, termina. Un dato interesante sobre Kerem Bürsin es que a pesar de haber nacido en Estambul, pasó gran parte de su infancia en diferentes países debido al trabajo de su padre. Vivió en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos,
lo que le ha dado una perspectiva global y una facilidad para adaptarse a diferentes culturas. Esto sin duda se refleja en su trabajo como actor, ya que puede interpretar personajes de diferentes nacionalidades y con diferentes acentos. Su fluidez en inglés, por ejemplo, le ha abierto puertas en el mercado internacional, participando en producciones de habla inglesa y ampliando su alcance como actor. Ahora, pasemos a Can Yaman. Como mencioné antes, Can ha conquistado a millones de fans con su atractivo físico y su carisma arrollador. Sus interpretaciones en Erkencikus y Dolunay lo han convertido en un icono de las telenovelas turcas. Pero Can es mucho más que un simple rostro bonito. Tiene una formación académica sólida, es abogado y habla varios idiomas. Su inteligencia y preparación se notan en su forma de comunicarse y en la seriedad con la que aborda cada proyecto. Erkencikus es otra comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can Divit, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La serie es un torbellino de emociones, con situaciones divertidas, momentos románticos y giros inesperados. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir también fue un factor clave en el éxito de la serie, creando una conexión palpable que cautivó al público. Dolunay, por su parte, narra la historia de Nazlpınar, una joven estudiante de cocina que trabaja como chef personal de Ferit Aslan, un exitoso hombre de negocios con una personalidad fría y distante. Al igual que en Senkal Kapm, la relación entre los protagonistas evoluciona de una manera inesperada, dando lugar a un romance apasionado. En esta serie, Can Yaman demostró su capacidad para interpretar personajes complejos, mostrando las diferentes capas de Ferit Aslan y transmitiendo la vulnerabilidad que se escondía detrás de su fachada de hombre exitoso. ¿Por qué es Can Yaman relevante para esta comparación? Porque ha logrado construir una carrera sólida y exitosa, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha participado en proyectos internacionales, ha ganado premios y reconocimientos, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Además, su presencia en las redes sociales es muy activa, lo que le permite mantener una conexión cercana con sus fans. Can Yaman ha sabido capitalizar su fama, utilizando su influencia para apoyar causas sociales y para promocionar la cultura turca en el mundo. Un dato interesante sobre Can Yaman es que practicó baloncesto durante muchos años y que incluso jugó a nivel profesional. Su pasión por el deporte se refleja en su disciplina y en su dedicación al trabajo. Además, es un defensor de los derechos de los animales y participa activamente en campañas de concienciación. Su compromiso con causas sociales le ha valido el respeto de sus fans y lo ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? A que la comparación entre Kerem Bürsin y Can Yaman es en gran medida injusta. Ambos son actores talentosos, con personalidades diferentes y con carreras exitosas. Cada uno tiene su propio estilo y su propio público. No hay necesidad de enfrentarlos, sino más bien de celebrar su talento y de disfrutar de su trabajo. Ambos han contribuido a popularizar las telenovelas turcas a nivel mundial y han abierto puertas para otros actores y actrices turcos. Es cierto que ha habido algunos comentarios y reacciones en las redes sociales que han alimentado esta supuesta rivalidad. Algunos fans de Kerem han criticado a Can por considerarlo un actor sobrevalorado, mientras que algunos fans de Can han acusado a Kerem de aprovecharse de su relación con Hande Erçel para ganar fama. Pero en realidad, estos comentarios son solo una pequeña parte de la gran comunidad de fans de las telenovelas turcas. La mayoría de los fans admiran a ambos actores y disfrutan de sus series. Es importante recordar que la pasión de los fans, aunque a veces se manifieste de forma exacerbada, es un reflejo del impacto que estos actores tienen en sus vidas. Además, es importante recordar que los actores no son responsables de las opiniones de sus fans. Ellos simplemente están haciendo su trabajo y tratando de dar lo mejor de sí mismos. No tiene sentido culparlos por la actitud de algunos seguidores que se toman las cosas demasiado en serio. Los actores en general prefieren mantenerse al margen de estas polémicas y concentrarse en su trabajo. Volviendo al tema de Hande Erçel, su nombre es inevitable cuando hablamos de Kerem Bürsin. Su relación fue muy mediática y generó mucha expectación. La química entre ambos era evidente y muchos fans esperaban que su romance durara para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre salen como uno espera. Su relación fue un torbellino de emociones, un romance de cuento de hadas que cautivó al mundo entero, pero que, lamentablemente, llegó a su fin.
La ruptura entre Kerem y Hande fue una decepción para muchos fans, pero es importante respetar su privacidad y no especular sobre los motivos de su separación. Ambos son personas adultas y tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Además, es importante recordar que su vida personal no tiene nada que ver con su talento como actores. Es fundamental separar la ficción de la realidad y entender que los actores son seres humanos con vidas privadas que merecen ser respetadas. Hande Erçel es una actriz talentosa y exitosa por derecho propio. Ha participado en numerosas series y películas y ha demostrado ser una actriz versátil y capaz. No necesita la sombra de Kerem Bürsin para brillar. Al igual que él, tiene su propio estilo y su propio público. Hande Erçel ha sabido construir una carrera sólida, demostrando su talento en cada proyecto y conquistando al público con su carisma y su belleza. En resumen, la comparación entre Kerem Bürsin y Can Yaman es un tema que ha generado mucha controversia en las redes sociales. Sin embargo, es importante recordar que ambos son actores talentosos y exitosos por derecho propio. Cada uno tiene su propio estilo y su propio público. No hay necesidad de enfrentarlos, sino más bien de celebrar su talento y de disfrutar de su trabajo. Y por supuesto, no debemos olvidar a Hande Erçel, una actriz talentosa que ha logrado conquistar al público con su carisma y su belleza. La rivalidad, si existe, es más un producto de la imaginación de los fans que una realidad tangible. Lo importante es disfrutar del talento de cada uno de estos actores y celebrar el éxito de las telenovelas turcas a nivel mundial. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta rivalidad entre Kerem Bürsin y Can Yaman. Recuerden que esto es solo una opinión personal y que cada uno tiene derecho a tener su propia opinión. Lo importante es mantener una actitud respetuosa y disfrutar del entretenimiento que nos brindan estos talentosos actores. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay una rivalidad real entre estos dos actores? ¿Cuál es su serie favorita de Kerem Bürsin? ¿Y de Can Yaman? ¿Cuál consideran que es el factor clave del éxito de las telenovelas turcas? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden darle like al vídeo si les gustó. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea de su interés. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente les traemos contenido exclusivo sobre las series turcas que amamos. Gracias por vernos y hasta la próxima. No olviden compartir este vídeo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Ciao.